Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es María José Ramírez, soy médico general, soy además voluntaria médica de la Organización Olimpiadas Especiales y trabajo en Pequeño Cotolengo con personas con discapacidad intelectual. Hoy día tenemos una clase sobre convulsiones. Más que nada, la idea de esta clase es que hagamos una pincelada breve sobre las convulsiones, sus causas, etc. Debido a que hay un gran porcentaje de personas con discapacidad intelectual que han presentado o presentarán alguna convulsión, ya sea por alguna causa em, asociada a como a su diagnóstico de base o porque hay muchos pacientes que concomitante a su discapacidad intelectual tienen epilepsia, etc. Así que es un tema importante de tratar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a definir algunos conceptos a modo de introducción y hablar un poco de epidemiología de las convulsiones. Posteriormente vamos a hablar de las etiologías en niños y adultos. Después hablaremos un poco de presentación clínica, de qué cosas son importantes al momento de considerar que un paciente convulsionó o no convulsionó. Y hablaremos también de las crisis tónico-clónicas, que son como en el fondo las más representativas. Em, Hablaremos también de algunos diagnósticos diferenciales que es importante considerar cuando tengamos un paciente que convulsiona o que creemos que convulsionó. Em, Posteriormente, cuál es la evaluación que haremos en el caso de que tengamos un paciente que haya convulsionado o que esté convulsionando. Y después les daré algunos tips como para el manejo de las convulsiones, que en realidad son, insisto, una pincelada, pero es para que tengan más o menos una idea. Comenzamos entonces con algunos conceptos. Primero definiremos lo que es una convulsión. Una convulsión es una actividad eléctrica anormal y desregulada de neuronas corticales que resulta en cambios transitorios en el electroencefalograma. Estas pueden ser provocadas, es decir, que se deban a alguna injuria sistémica o del sistema nervioso central en un plazo de 7 días, o no provocadas, es decir, que no cumplan con estas características. Muchas veces escuchamos hablar también de las crisis epilépticas para referirnos a una convulsión. Sin embargo, cuando hablamos de crisis epiléptica estamos haciendo alusión a que la convulsión que ha presentado el paciente es debido a que tiene una epilepsia. ¿Ya? Em, por lo tanto, si no tenemos seguridad de que la convulsión haya sido debido a la epilepsia que tiene el paciente, es mejor hablar simplemente de convulsión y no de crisis epiléptica. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es un desorden cerebral caracterizado por la predisposición duradera a presentar crisis epilépticas con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Requiere de al menos una crisis epiléptica para su diagnóstico y su diagnóstico es clínico. Se apoya con algunos exámenes, pero el diagnóstico es clínico. Em, el estatus convulsivo es una convulsión que dura más de 5 minutos o son dos convulsiones sin recuperación de conciencia entre ellas. Y el estatus epiléptico va a ser entonces el estatus convulsivo en una persona epiléptica. En relación a la epidemiología, el 5% de la población general presentará una crisis durante su vida y un 20 o un 30% de estas personas van a desarrollar epilepsia. El resto, aún teniendo una causa médica o neurológica conocida, no tendrán recurrencia. O sea, hay un porcentaje importante que tendrá una sola convulsión durante su vida. ¿Por qué es importante las convulsiones? Porque, bueno, aumentan la mortalidad, ya sea por las comorbilidades o por la muerte súbita asociada a la epilepsia. Em, las convulsiones son aproximadamente un 1 o 2% de las consultas al servicio de urgencia y un 25% de estas son una primoconvulsión, es decir, la primera convulsión que tiene la persona. En general, la epilepsia la vamos a ver más en los extremos de la vida, es decir, más en los neonatos, infantes y en los adultos mayores, sobre todo mayores a 75 años.
En la infancia, la incidencia de la epilepsia es de 0,5 a 8 por 1000 años persona. De un 0,5 a un 1% tendrá al menos una convulsión no febril antes de la adolescencia. De un 3 a un 5% tendrá una convulsión febril antes de los 5 años. Y un 30% tendrá una convulsión febril adicional, es decir, más de una. Y de estos 30% en el fondo, un 3 a un 6% desarrollará convulsiones no febriles o epilepsia. Por lo tanto, no todo paciente que haya tenido convulsiones febriles en la infancia es epiléptico, ¿ya? Pero sí hay un porcentaje, que es un 3 a un 6%, que desarrollará convulsiones no febriles o epilepsia. Y las crisis focales, que ya vamos a hablar como de qué significa esto, son las más comunes en todas las edades y representan un 50% de las crisis convulsivas en niños. ¿Cuáles son las etiologías? Bueno, en los niños en general las dividimos en estructurales, genéticas, metabólicas, traumáticas, por isquemia, infecciosas, sangrado y desconocida. Igual hay un porcentaje importante en los que no se logra saber cuál es la causa. Dentro de, bueno, de lo estructural tenemos, por ejemplo, los tumores. En las genéticas que son bastante relevantes en la infancia están los distintos síndromes epilépticos. Allí, bueno, hay varios que probablemente más de alguno de ustedes han escuchado, como la epilepsia de ausencia juvenil o la epilepsia mioclónica juvenil, etcétera, que son distintos síndromes que tienen una base genética. ¿Ya? En relación al resto como de las causas, en el fondo, como que en teoría cualquier injuria que uno le haga a la corteza cerebral podría provocar una convulsión. Y por lo tanto tendremos como múltiples causas, como por ejemplo las metabólicas, como una fiebre alta, la hipocalcemia, la hiponatremia. En el caso ¿cómo se llama esto? Las causas infecciosas, como una meningitis, una encefalitis, una sepsis, o por ejemplo un sangrado, como una hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa. Bueno, ahora hablaremos de las causas en adultos. Entonces, cuando tenemos un adulto, por ejemplo, con una primoconvulsión, es decir, con la primera convulsión que tiene en su vida, es importante saber que en general es más frecuente lograr identificar una causa que en niños. Y esto lo logramos gracias a una buena evaluación inicial y una neuroimagen de apoyo. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de las convulsiones sintomáticas agudas, es decir, aquellas convulsiones que son provocadas debido a un daño agudo en el cerebro, tenemos distintos tipos de causas. Podría ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, un hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea, una trombosis venosa central, un traumatismo encefalocraniano, una eclampsia, un síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES, meningitis o encefalitis, daño hipóxico isquémico, un absceso cerebral, algunas alteraciones metabólicas como la hiperglicemia o la hipoglicemia, la hiponatremia, la hipomagnesemia, la hipocalcemia, alteraciones de la urea, el hipertiroidismo, algunas cosas ya más raras, digamos, como los desórdenes del metabolismo de las porfirinas, algunos síndromes de abstinencia como de alcohol o de benzodiazepinas, la intoxicación, el envenenamiento, la sobredosis por alguna sustancia. Y por supuesto, la epilepsia también es un diagnóstico diferencial en una primoconvulsión en adultos, que en el fondo sería una primoconvulsión no provocada. Y lo que es importante es que si yo en el fondo logro descartar las causas como provocadas, tal vez la convulsión a la que me estoy enfrentando es la presentación inicial de una epilepsia en un adulto.
Bueno, ¿cómo vamos a clasificar las convulsiones? La vamos a dividir en relación a su inicio, ¿ya? Entonces vamos a tener las parciales o focales y las generalizadas, ¿ya? Y esto tiene que ver con, en el fondo, como el inicio de las alteraciones como a nivel cerebral y tiene que ver también como con el compromiso que se genera en la corteza cerebral. Entonces, en el caso de las focales o parciales, tenemos como descargas neuronales anormales que están como específicamente en un hemisferio del cerebro, en una población confinada de neuronas. Y en general las manifestaciones clínicas van a como reflejar el área donde se está produciendo esta actividad eléctrica. Dentro de las parciales o focales tenemos las simples o las complejas que nos van a hablar como del estado mental de la persona, es decir, aquellas en que no tengamos ningún tipo de compromiso de conciencia, hablaremos de que son focales simples. Y en aquellos pacientes en que exista algún grado de compromiso de conciencia, pero con las características que recién les acabo de describir, hablaremos de una convulsión focal o parcial compleja. Y además, dentro de este grupo están las secundariamente generalizadas, que en el fondo vamos a tener una convulsión que comienza de forma focal o parcial y que posteriormente se generaliza. Por eso se habla de secundariamente generalizada. Y en el caso de las convulsiones generalizadas, ahí vamos a tener en el fondo una descarga neuronal anormal que va a ser en ambos hemisferios del cerebro y siempre involucra algún nivel de alteración de conciencia. ¿Cómo se manifiestan estas? O qué en el fondo como características tenemos de convulsiones generalizadas? Están las crisis de ausencia, las convulsiones mioclónicas, las tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas y las atónicas. Ya, que en general tiene que ver como, bueno, las últimas 5 habla de manifestaciones motoras principalmente. Y la más clásica dentro de las generalizadas es la tónico-clónica. Entonces, haciendo como un cuadro comparativo entre focales y generalizadas y siempre hay que considerar acá como una columna de desconocidas en el sentido de que a veces no siempre es tan fácil lograr identificar si es focal o generalizada. ¿Ya? Por ejemplo, si la convulsión no fue presenciada, entonces eso hace que sea más difícil identificarlo. Entonces, ¿cómo es la actividad epileptiforme en el electroencefalograma? En el caso de las focales está como en un foco literalmente o hemisferio y puede volverse secundariamente generalizada. Y en el caso de la generalizada están ambos hemisferios. En una de origen desconocido es indeterminado. En relación al estado de conciencia, en las focales simples no hay alteración de conciencia, en las focales complejas puede haber hay algún grado de alteración de conciencia y en el caso de las generalizadas siempre hay algún grado de alteración de conciencia. ¿Qué tipo de anormalidades motoras podemos ver en las crisis focales? Están los automatismos, movimientos atónicos, tónicos, clónicos, espasmos y hiperkinéticos. En el caso de las generalizadas pueden ser atónicas, tónicas, clónicas o tónico-clónicas. Y además hay manifestaciones no motoras. En el caso de las focales hay autonómicas del comportamiento, cognitivas, emocionales, sensoriales. Y en el caso de las generalizadas, las manifestaciones no motoras serían las crisis de ausencia. ¿Cómo es la presentación clínica? O sea, ¿qué cosas como se presentan en el fondo en las convulsiones? Está, por ejemplo, el compromiso de conciencia, que en el fondo lo que es, como lo comentamos recién, no es necesario para diagnosticar una convulsión. O sea, yo puedo tener una convulsión focal simple, por ejemplo, que no requiere compromiso de conciencia para producirse en el fondo, para manifestarse.
Este compromiso de conciencia va a ocurrir, por lo tanto, solamente en aquellas convulsiones que son generalizadas y focales complejas. Tenemos también la incontinencia urinaria, ¿ya? Que acá lo importante es que tiene una sensibilidad de un 38% y una especificidad de un 57%, ¿ya? Por lo tanto, no es un parámetro confiable para si yo quisiera, por ejemplo, diferenciarla de un síncope o de una convulsión psicógena no epiléptica. En relación al trauma siempre es importante preguntar y evaluar, o sea, yo puedo preguntar si es que viene algún acompañante con el paciente y si no es importante, o sea, y además en realidad es importante que al momento yo de evaluar al paciente vea si tiene algún signo de trauma, ¿ya? Y dentro de esa evaluación podemos buscar lo que es la mordida de lengua y que en cualquier zona de la lengua, si es que hubiera mordida, esto tiene una sensibilidad de 38% y una especificidad de un 75%. Por lo tanto, no es algo patognomónico de una convulsión y podría presentarse también mordeduras en cualquier zona de la lengua, por ejemplo, en una convulsión psicógena no epiléptica. En el caso de la zona lateral de la lengua, esta es poco sensible, es decir, no se produce en el fondo tantas veces, pero es súper específica, por lo tanto tiene un 100% de especificidad. Eso significa que si el paciente tiene una mordida en la zona lateral de la lengua con esta historia compatible con una convulsión, yo puedo decir que efectivamente fue una convulsión lo que tuvo. Lo otro que es importante identificar como en términos clínicos es el periodo posictal, ¿ya? Que es como el periodo inmediatamente después de la convulsión. Y los pacientes suelen quedar como con algún nivel de alteración inmediatamente después de la convulsión. Normalmente dura de 30 minutos a 2 horas y se considera prolongado cuando dura más de 4 horas. Y ahí es importante considerar que tal vez el paciente pueda estar en un estatus epiléptico no convulsivo. Y el retorno como completo al basal puede demorar horas, pero lo importante es que nos fijemos que el paciente se va recuperando de a poco. O sea, que en el fondo no es como que dejó de convulsionar y no se recuperó más y no recuperó su basal de conciencia o no fue recuperándose cada vez más, porque eso ya nos hablaría que probablemente estemos frente a un estatus epiléptico no convulsivo. ¿Qué síntomas posictales son frecuentes? La confusión, la depresión, dificultades para hablar. A veces los pacientes pueden sentirse un poco avergonzados, mostrar que se sienten un poco avergonzados. El cansancio, el sueño, el miedo, la frustración, la cefalea, sensación de soledad, pérdida de memoria, náuseas, dolor, alteraciones perceptuales, psicosis, sed y debilidad. Todos esos síntomas los podemos encontrar en un paciente que está post-ictal. Ya, esto es súper importante porque en el fondo yo a veces puedo atender un paciente y que esté post-ictal, por ejemplo, y todos estos síntomas me permiten al menos tener la sospecha de que pueda estar frente a un paciente que haya convulsionado recientemente. Y lo otro es que también me permite en el fondo un poco monitorizar al paciente pensando en que tal vez pueda estar en un estatus convulsivo, perdón, estatus epiléptico no convulsivo, y para eso tengo que conocer cuáles son los síntomas del periodo posictal y, y qué cosas tengo como que ir considerando y observando. ¿Cuál es la presentación clínica como en el fondo de la como convulsión más clásica, que es como la crisis tónico-clónica? Acá les muestro un cuadrito donde están las distintas fases, ¿ya? Entonces tenemos la fase tónica, que dura de 10 a 20 segundos y que en el fondo hay una pérdida de conciencia que es repentina, ¿ya? Se pierde la postura, ¿ya? Y dependiendo como cuál es la actividad que esté realizando la persona, esto puede hacerle bastante daño. O sea, por ejemplo, si la persona está de pie, eh, se puede caer, por ejemplo. O si la persona, no sé, está en una piscina, también en el fondo va a presentar un riesgo para su salud. Ahí después, o sea, en este mismo periodo, en el fondo, en esta misma fase, hay una flexión de los brazos que es breve, con desviación de la mirada hacia arriba. Hay una extensión de la espalda, del cuello, de los brazos y de las piernas.
hay como es como un llanto involuntario que se debe a la contracción de los músculos respiratorios. Hay también, tenemos entonces una respiración superficial, por lo que puede ocurrir cianosis, o sea, el paciente puede tener cianosis también. Y suele terminar esta fase con temblores que lentamente y de forma gradual se van mezclando con la siguiente fase, que es la fase clónica. ¿Ya? La fase clónica dura de 30 a 90 segundos. En esta fase tenemos como contracciones de músculos flexores generalizadas, que son breves y violentas y que van como progresivamente teniendo relajación de los músculos cada vez más largas. Hay cianosis, puede haber una mordedura de mejilla o de lengua, mucha salivación, también puede haber incontinencia fecal u urinaria y termina con una inspiración profunda y con una relajación sostenida de los músculos. Después de esto viene el periodo posictal, que ya lo mencionamos, y que puede durar de minutos a horas. En general se acompaña de cefalea con confusión, con dolores musculares, fatiga y el paciente puede como dormir y despertar un poco, como un poco mejor. Otras cosas que suceden durante las convulsiones tónico-clónicas, taquicardia, hay una elevación de la presión arterial, puede haber acidosis respiratoria y metabólica, dilatación de pupilas y hay riesgo de fracturas vertebrales y neumonía. ¿Ya? En el fondo, por la posibilidad de que el paciente se haya golpeado, existe este riesgo de fractura vertebral y además por el compromiso de conciencia existe también el riesgo de que el paciente pueda hacer una neumonía aspirativa. Ya, es importante también considerar los diagnósticos diferenciales. ¿Ya? En el fondo nosotros vamos a tener una historia compatible con un compromiso de conciencia y va a haber en el fondo algún testigo que va a describir un poco cuál fue la situación que ocurrió en la mayoría de los casos. Entonces, que es importante que no se nos escape los síncopes, ¿ya? Que ahí, bueno, ahí las diferencias ustedes ya las conocen, pero es importante recordar que en el síncope tenemos un compromiso de conciencia que es transitorio, que es muy breve y que lo que es más característico en ese sentido es que tiene una recuperación ad integrum, es decir, no tenemos un periodo post-ictal. Están también las convulsiones psicógenas no epilépticas, que en el fondo tienen un origen psicológico y lo que como el gold standard para la diferenciación con una convulsión que es efectivamente epiléptica, una convulsión real, es que la actividad cerebral va a ser normal en el videoelectroencefalograma. Las migrañas complejas también son un diagnóstico diferencial importante. Como los ataques isquémicos transitorios, las mioclonías y las disquinesias, que en el fondo son movimientos son movimientos que puede tener el paciente que podrían hacer pensar en una convulsión, pero que no tienen necesariamente el compromiso de conciencia que se pudiese asociar o no cumplen todas las características, no hay un periodo posictal, etc. Es súper importante para lograr diferenciar cuál es el diagnóstico al que nos estamos enfrentando, que hagamos una muy buena anamnesis. Y eso tiene que incluir como toda la historia del paciente, la historia personal y también es importante incluir todo lo que es la historia de los testigos, o sea, de cómo ellos describen qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vieron, cuáles eran las circunstancias, etc. Entonces, esto es una pincelada breve, pero es importante que no se nos olvide siempre la evaluación inicial, el ABCDE, la vía aérea, la respiración, la circulación,
en el fondo ver si hay algún déficit y evaluar la conciencia, y después realizar lo que es un examen físico completo, exponiendo completo al paciente. No se nos puede olvidar tener un control de signos vitales del paciente, y dentro de ese control de signos debemos incluir el hemoglucotest. Recuerden que la hiperglicemia y la hipoglicemia son ambas causas de convulsiones. Y en nuestra evaluación secundaria, ¿qué cosas importantes tenemos? Bueno, dentro de lo que les comentaba recién, es importante diferenciar de otras causas de compromiso de conciencia y desórdenes del movimiento. Por lo tanto, tenemos que solicitar un electrocardiograma para descartar que pudiésemos estar frente a un síncope por alguna arritmia. Es importante solicitar y realizar una buena historia, incluyendo testigos y un buen examen físico. Recuerden buscar cosas de las que habíamos conversado antes, como la mordedura de lengua, preguntar por incontinencia urinaria o fecal, si es que hubo o no hubo compromiso de conciencia, y ojalá que, si es que fue presenciado, que los testigos nos puedan realizar una descripción de cuáles fueron los movimientos en el caso que el paciente hubiera estado comprometido de conciencia. En relación a lo que es el laboratorio, recuerden que hay que pedir hemoglucotest en todos los pacientes, ¿ya? La gracia que tiene el hemoglucotest es que es una prueba que es súper rápida, entonces nos permite actuar más rápidamente, ¿ya? O sea, si tengo una hipoglicemia puedo tratarla inmediatamente, si tengo una hiperglicemia es lo mismo. Solicitar un test de embarazo mujer en edad fértil. Recuerden que algunas de las causas de convulsión se asocian al embarazo, como la eclampsia. Solicitar electrolitos plasmáticos, una función renal y pruebas hepáticas, ya que pueden ser causa de convulsiones también, como, no sé, por ejemplo, hablamos de la hipocalcemia, de la hiponatremia. En el caso de la función renal, un síndrome urémico también puede generar una encefalopatía urémica y una convulsión, y las pruebas hepáticas también, porque podemos tener una encefalopatía hepática y también generar convulsiones asociadas a eso. Dentro de las imágenes, estos son algunos criterios que hay que considerar para solicitar un TAC de cerebro. Entonces, si yo tengo un paciente que está con un estado mental alterado, o sea, que convulsionó y sigue con un estado mental alterado, o está con un estado postictal prolongado, que lo habíamos definido como mayor a 4 horas, debería solicitar un TAC de cerebro. Si el paciente presenta alguna focalía neurológica, por ejemplo, alguna paresia de alguna extremidad, esas son cosas que nos van a hacer pensar que tal vez la causa pudiese ser, no sé, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, y para eso es importante tener una imagen de cerebro. Averiguar si hay historia de trauma reciente. Recuerden que los hematomas pueden provocarnos una convulsión, y algunos sangrados como la hemorragia subaracnoidea o algunos sangrados intraparenquimatosos también. Muy importante solicitarlo si el paciente está en tratamiento anticoagulante. Ya en el fondo va a tener una posibilidad de sangrado mayor, y puede ser que al tener un sangrado más fácil, el paciente puede hacer, por ejemplo, un accidente cerebrovascular hemorrágico, y eso lo vamos a poder ver en el TAC de cerebro. Si el paciente tiene fiebre, también es importante. Hay algunas lesiones, o sea, algunas infecciones también que en el sistema nervioso central, que las podríamos observar en el TAC de cerebro, por ejemplo, un absceso cerebral. Los pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo los pacientes con VIH, que no estén en triterapia, o que en el fondo pudiesen estar efectivamente inmunocomprometidos. Pacientes que tengan historia de cáncer y en mayores de 40 años. En el caso de las convulsiones provocadas, es súper importante que si yo tengo la sospecha de una causa intracraneal o sistémica, tengo que identificarla y tratarla precozmente. Cuando sospecho que pueda estar frente a un estatus epiléptico no convulsivo, cuando tengo un postictal prolongado, es decir, mayor de 4 horas, un estado mental alterado, y cuando el paciente presenta automatismo. Por último, quería nombrarles algunos tips respecto al manejo de las convulsiones o del paciente que está en estatus epiléptico.
Bueno, recuerden siempre el ABCDE que ya lo mencionamos. Como dato, no todos los pacientes que estén en estatus epiléptico se deben intubar y es súper importante no utilizar los bite blocks. La verdad es que no encontré muy bien cuál era la traducción, pero en el fondo son dispositivos que evitan que el paciente se muerda. Ya no hay que poner nada en la boca del paciente, no es necesario. Si el paciente convulsionó previamente y actualmente no ha convulsionado, ahí lo que realizamos medidas de soporte según lo que el paciente necesite, en el fondo según qué signos vitales pueda tener alterados o cómo esté clínicamente el paciente. Y lo que es importante ahí es que en el fondo tenemos que ir a buscar la causa. ¿Ya? Si el paciente convulsionó perfectamente, si es que en el fondo es una convulsión provocada, y no hemos resuelto todavía cuál fue la causa, el paciente perfectamente puede volver a convulsionar. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento en el estatus convulsivo? Son las benzodiazepinas, em, que es importante que en el fondo una administración precoz del fármaco va a aumentar la probabilidad de frenar la convulsión. O sea, entre antes lo administre mejor. Y en general vamos a preferir las vías intramusculares e intranasales. Ahí también va a depender de las disponibilidades que ustedes tengan en su setting y sobre todo si el paciente no tiene un acceso endovenoso. O sea, claro, si tengo una convulsión, un paciente que está hospitalizado y que tiene vías venosas, etcétera, yo podría perfectamente pasarle una benzodiazepina en la vía que tiene puesta. Pero imagínense tratar de ponerle una vía a un paciente que está convulsionando, es prácticamente imposible. Por lo tanto, utilizamos otro tipo de vías como la intramuscular y la intranasal. Y otra vez importante recordarles que si yo tengo una convulsión provocada es súper importante buscar y tratar la causa. Les dejo acá las fuentes que utilicé para esta presentación. Ya todas las tengo disponibles si es que ustedes las quisieran. Acá mi idea en el fondo es que ustedes como recordar un poco a los que ya han visto, a los que ya han hablado convulsiones y dar una pincelada breve de qué se trata a aquellos que aún no han hablado de estos temas. Pero más que nada me interesa como en el contexto del curso que recuerden que no toda convulsión se debe a epilepsia necesariamente y que es importante siempre tener en la mente los diagnósticos diferenciales de una convulsión y las distintas causas que pudiesen provocar una convulsión para que seamos capaces de actuar rápido. Y que no porque tengamos un paciente, por ejemplo, no sé, con parálisis cerebral que llega a nuestra consulta y que el paciente convulsiona y que tiene historia de una epilepsia refractaria de tratamiento, eso no quiere decir que necesariamente la convulsión que esté presentando sea debido a su epilepsia refractaria. Pudiese ser otra la causa y es importante que nosotros nos hagamos las preguntas que corresponden, sepamos ir a buscar al examen físico los distintos signos que nos puedan mostrar cuál es la causa subyacente de la convulsión y en el fondo recordar como todas las cosas importantes en el manejo, sobre todo en el manejo inmediato del paciente y qué cosas son importantes de ir estudiando. Una clase breve, pero espero que les hayan quedado claros los conceptos y cualquier duda nos vemos el jueves y ahí aclaramos todo lo que necesiten. Que estén muy bien, cuídense, chao.